Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a su segmento, El deleite de ser uno en Jesucristo. Amén. Es una bendición de poder entrar a los hogares de aquellos matrimonios que están necesitados y que el Señor tiene algo muy especial para usted a través de la palabra. Nuestro propósito, nuestro deseo es poder ser de bendición para su vida matrimonial. Y en esta hora pues me acompaña mi esposa Jacqueline Pérez, que va a compartir la palabra con usted y conmigo en esta hora. Y como le vuelvo a repetir, es una bendición de que usted haya permitido que entremos a su hogar para poder compartir la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema que le hemos titulado el discipulado familiar. Amén. Con el único propósito es de que seamos edificados, que nuestra familia sea instruida a la luz de la palabra. Hermana, bienvenida. Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un privilegio muy grande estar aquí frente a ustedes y poderles hablar sobre la palabra de mi Señor. Dios les bendiga. Espero que sea para edificación a sus matrimonios. Empezamos con nuestra palabra que el hermano trae. Dios les bendiga. Amén. Queremos tomar como base en Mateo capítulo 10 y verso 34, y dice la palabra de la siguiente manera: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mira, hermana, una palabra que realmente como que se contradijera. Amén. Qué raro, ¿va? Qué extraño que el Señor ofrece paz y al mismo tiempo dice que no, que vino a traer espada. Pero hoy vemos cómo tiene un costo el discipulado familiar. Amén. Vamos a hablar de la familia, vamos a hablar del matrimonio, porque es de la casa, porque es ahí donde lo que nos interesa ver cuáles son los fundamentos que debemos de aplicar en nuestra vida conyugal, en nuestro matrimonio, que seamos preparados para la venida del Señor. El discipulado es para capacitación, es para instrucción, es enseñanza que se debe de dar en la familia. Amén. Entonces, fíjese que hoy veremos, como le decía, tiene un costo el discipulado, aunque muchas veces no se mira, pero es real, razón por la cual nosotros deberíamos de llevar un pedacito de la iglesia a nuestra casa. Amén. Porque al llevar la presencia de Dios a nuestro hogar, hay bendición. Amén. Esto fue lo que hizo Obed, que permitió que llegara el arca y fue bendecida. Amén. Y cuando vio aquel rey que estaba siendo bendecido, entonces dijo, no, pues, ¿cómo es eso de que a él lo están bendiciendo? Es parecido a nuestros tiempos, Amén. De que dice, ¿por qué aquella familia está siendo bendecida? Pero porque tiene el discipulado familiar en su casa. Amén. Así que, entonces, hermana. Es una gran bendición, amados hermanos, ser discipulados en familia. Por eso mi pastor siempre ha dicho de que, y ha puesto los discipulados y discipuladores para que ellos puedan discipular, pero aquí vamos a hablarles sobre el discipulado familiar, el que el sacerdote de la casa tiene que discipular a su familia. A mí me llamó mucho la atención cuando me dieron el tema donde tendríamos que hablar sobre el discipulado familiar. Yo busqué y en un diccionario del mundo dice qué significa discípulo. Dice, era un seguidor de Jesucristo, dice. Era un aprendiz o un pupilo, dice. Seguidores de Jesús durante su ministerio terrenal. Y en el griego dice que discípulo significa matete, dice. Se refería a un maestro, dice, particular de una escuela religiosa. La tarea de discípulo, la tarea del discípulo, dice, era aprender, estudiar y transmitir las enseñanzas del maestro. Amados hermanos, y si usted se nos viene a dar cuenta, mi Señor Jesús cuando vino a esa tierra vino
vino a enseñar lo que el Padre le había dado, lo que el Padre le había dicho que enseñara. Entonces es muy importante, siervo del Señor, sacerdote de la casa, de que usted también ha sido discipulado en la iglesia por nuestro pastor, por lo que la palabra del Señor, nuestro pastor nos enseña en la palabra del Señor, para poder discipular nuestras casas, para discipular nuestros hijos, donde podemos también nosotros siervas ayudar a nuestros esposos también a mantener ese discipulado en la casa, hermano. Fíjese, cuando uno ve lo que dice Mateo 34 y dice, no penséis que vine a traer paz a sus hogares. Amén. O sea, es algo extraño, porque si vamos a hablar de paz, entonces, y porque el Señor está diciendo que, pero entonces a la luz de la palabra vamos a ver por qué Él se expresó de esa manera. Entonces, cuando se habla del Evangelio para aquellos que hemos nacido de nuevo, que hoy somos cristianos, Amén. Y esta palabra del Señor nos produce paz a nosotros. Amén. Y como cristianos, nosotros tenemos unas experiencias muy hermosas en Cristo Jesús. Amén. El llevar la iglesia o parte de la iglesia a nuestras casas es una bendición y empezamos a ser discipulados a través de las enseñanzas. Amén. Entonces, cuando habla que no he venido que he traído espada, dice el Señor. Entonces, en un hogar, en un matrimonio o en una familia, porque estamos hablando del discipulado familiar, hay dos grupos. Amén. Viviendo en la misma casa, puede ser la esposa no cristiana. Amén. O puede ser el esposo no cristiano, o quizás los dos son cristianos y los hijos no son cristianos. Entonces ahí hay dos grupos, los nacidos de nuevo y los inconversos que conocemos, que son los pecadores, ¿verdad? Que no conocen al Señor, que no han llegado a tener la experiencia del nuevo nacimiento. Amén. Entonces, para eso es importante el discipulado familiar, para empezar a enseñar las bases, qué es lo que tienen que hacer para conocer a Cristo. Amén. Y aquí, hermana, fíjese bien interesante, porque nosotros como padres, como sacerdotes, que usted decía, fíjese, hermana, que me llama la atención que en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes y los levitas los que instruían a los padres. Amén. Para que fueran a enseñar a las casas. Amén. Entonces, hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo. Amén. Tenemos al Señor y tenemos un pastor. Amén. Que nos da las instrucciones para poder hacer el discipulado en la casa. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer en la casa? Enseñar a los hijos cómo orar, cómo cantar, incluso cómo adorar. Y amén. Podemos ver, enseñarles a cómo empezar a leer la Biblia. Amén. Y fíjese, bien interesante, hermana, porque aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son las necesidades que hay en nuestros hijos, incluso en nuestras esposas. Amén. Porque hay esposas que pueden estar sirviendo con años en la iglesia, pero a veces desconocen muchas veces la palabra de Dios. Se lo digo por experiencia. O la doctrina también. Sí, entonces nosotros los varones somos los responsables delante de Dios, porque dice que nosotros somos la cabeza del hogar. Amén. Somos los que estamos conduciendo, somos los que llevamos el timón del hogar. Y para eso tenemos una ayuda idónea. Amén. Usted, hermana, ¿qué piensa acerca de fíjese, por ejemplo, si el esposo está discipulando en la casa, ¿qué es lo que usted desearía que, por ejemplo, enseñara? ¿Cuál es la necesidad que a veces una hermana o una esposa necesita que el esposo le enseñe? Prácticamente, amados hermanos, estamos hablando de una enseñanza variable, porque no todos los matrimonios son iguales. Amén. Hay matrimonios que como usted dijo, la sierva es cristiana, el siervo no, o tal vez el siervo es cristiana, la sierva no. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios, y más que nada hablar con el Señor y decirle que nos dé sabiduría, pero prácticamente
yo, como dice mi pastor, me voy a ministrar acá con ustedes. Yo llegué una vez con mi pastor al año de estar viniendo a la iglesia. Mi esposo ya era ya era cristiano, tenía muchos años, él había discipulado en la iglesia, y yo llegué con mi pastor y yo le dije, yo no entiendo nada de lo que usted habla, le dije yo no quiero seguir aquí, le dijo. Entonces mi pastor se dirigió a mi esposo y le dijo, vos ya te conoces palabra, le dijo, vos ya conoces mucho, le dice, vos tenés que discipularla y enseñarle a ella, dice, para que ella vaya teniendo conocimiento y ella vaya entendiendo cosas, dice. Vos le tienes que enseñar. Entonces en un hogar siempre el que sabe un poquito más es el que tiene que ayudar al otro. Es el que tiene que hablarle primero que nada sobre la doctrina básica, sobre lo que está fundamentado el evangelio y todo eso. Y como se dice que cuando uno empieza, pues verdad, en el evangelio, empezar a leer el libro de Juan. Y es tan importante en el discipulado familiar el poder hablar sobre no solo ante la esposa, sino que también ante los hijos. A veces no solo viven los hijos, vive la suegra, vive el suegro, vive el hermano, vive la hermana. Entonces es muy importante también saberles dar a entender de que hay un Dios todopoderoso que murió por mí, murió por ellos, y poderles enseñar, pero no solo como dice, con la lectura y enseñarles el evangelio, sino que también con nuestro, ¿cómo se llama? Ejemplo. Amén. Con nuestro ejemplo, hermana. Amén. Fíjate qué interesante, hermana, porque en un discipulado usted decía de que es el trabajo del sacerdote enseñar a la familia, amén, enseñar a los hijos cómo cantar, cómo empezar a leer la Biblia. Y lo más interesante en un discipulado familiar es de que hay preguntas a las dudas, porque los niños preguntan muchas veces, ¿y para qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y para qué esto? Por ejemplo, si usted viene al culto y su hijo, quizás 3, 4, 5, 6 años, lo ve llorar, que usted está bien metido con el Señor, y le dice, mamá, ¿y por qué está llorando? Papá, ¿por qué está llorando? Amén. Es ahí donde usted tiene que empezar a enseñarle al niño, a explicarle y decirle, mira, estoy llorando porque estoy sintiendo la presencia del Dios vivo. Y entonces, pero mañana en la tarde vamos a tener el discipulado familiar y tú apunte todas tus preguntas. Y entonces, hermano, es el trabajo, porque no va a ir el niño a preguntarle al vecino, no va a ir al maestro, porque el maestro también ni cristiano es. Y entonces, pero nosotros somos los responsables de llevar esta palabra a la familia. Amén. Y por eso es de que dice la palabra de Dios en el Salmo 127, verso 1, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, si nuestro ministro nos está enseñando, y usted no va y se toma el tiempo, unos 5, 10 minutos de enseñar a sus hijos, entonces, hermano, dice la palabra de Dios, instruye al niño cuando fuera pequeño, para que cuando sea viejo, dice que no se aparte de ellos. Incluso es bien interesante que el discipulado familiar empezó en el Antiguo Testamento. Amén. Empezó desde Adán. Amén. Usted ha leído la Biblia, dice que cuando Adán estaba en el huerto, el Señor dice que bajaba todas las tardes a ver a Adán, a platicar Amén. Con Adán, porque el día que él falló, le dijo, ¿qué has hecho? Entonces el Señor, porque le haber dado instrucciones, porque le dijo en una porción, no me recuerdo la cita ahorita, donde dice, de todo árbol puedes comer, menos del que está el árbol de la vida. Entonces le empezó a dar instrucciones, y nosotros como esposos tenemos que aprender a dar instrucciones en el matrimonio. Usted decía, hermana, de que es ahí. Génesis 3:16. Amén, gracias. Entonces es importante. Usted decía algo bien interesante, hermana, que es ahí donde nosotros, en un discipulado familiar, donde estoy hablando de un discipulado familiar, no de los discipulados que hacemos en las casas, sino que como para matrimonio, y usted mencionaba esta palabra, es donde tenemos que aprender a enseñar la doctrina básica. Amén. El arrepentimiento, la conversión, el bautismo en agua, el hablar lenguas, los dones. Usted desea que su hijo puede llegar a ser un profeta.
que empiece profetizando, pero usted tiene que darle la palabra, la instrucción, enseñarle los parámetros bíblicos. Dice la palabra de Dios de que nosotros, nuestro fundamento, dice Efesios capítulo 2, verso 20, edificado pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, ¿qué le quiero decir? Usted tiene que hacer un buen fundamento para que su hijo crezca sano y crezca robusto en los caminos del Señor. Yo me imagino que muchos desean tener hijos, un salmista, un profeta, un evangelista, un maestro de la palabra, pero tiene que empezar en el discipulado familiar, ahí donde quizás están jugando carros, pero están poniendo atención porque los hijos son como esponja, todo absorben. Hermana. Muy interesante, amado hermano. A mí me causó impacto cuando a mí me dieron el tema para leerlo, y cuando me puse a escudriñarlo, a buscar en la Biblia, encontré que en Lucas 10:1 dice: después de estas cosas, el Señor designó también, dice, a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él habría de ir. Amados hermanos, si usted se está dando cuenta, él mandó de 2 en 2 a los discípulos a enseñar a las ciudades donde él iba a ir. Si usted se da cuenta, amados hermanos, que aquí como matrimonios nos toca limpiar la tierra de los matrimonios que nos están escuchando en estos momentos, para que la palabra que traerá nuestro pastor más tarde sea plantada en los matrimonios que están listos para ella. Por eso estamos en estos momentos, como con ustedes en estos discipulados que damos todos los viernes, para que sean edificados, para cuando aquella palabra usted ya está listo para ir con nuestro pastor, usted ya esté la tierra limpia, ya le hayan puesto, ¿cómo se llama?, abono, ya la haya limpiado de toda basura que a veces traemos en el alma, ¿verdad? Y ya nos han hablado. Y por eso mi pastor, yo me regocijo, porque él también ha puesto el orar antes del culto. Y es un reconfortamiento que a mí me gusta mucho, porque ahí es donde nos hincamos para poder orarle al Señor, pedirle perdón por todo lo que hemos hecho, intimidar con Él antes de poderle darle una adoración genuina. Y es lo que yo aprendí, de que el Señor a nosotros nos usa. Por eso es que a veces el enemigo nos quiere arrebatar el gozo del Señor, dándonos pruebas y tribulaciones. Ay, no voy a ir, no me siento bien por los problemas que tengo. Al contrario, dice que en medio de la tribulación es donde hay gozo, hay vino, hay bendición, nos regocijamos. ¿Por qué? Porque a veces el demonio usa a los hijos para los problemas en nuestros hogares. Usas a nuestras suegras, a nuestras propias mamás, a nuestros esposos. Pero aquí es donde nos vamos a edificar. Aquí delante del Señor, viniéndonos a humillar, es donde el Señor va a limpiar nuestra tierra como matrimonios, porque dice que donde están 2 o 3 congregados, ahí está usted. Entonces, como matrimonio, la sierva y el siervo somos 2. Entonces, si nosotros nos juntamos y nos ponemos en comunión con el Señor, entonces el Señor nos va a usar, nos va a dar aquello que nosotros estamos pidiendo en el tiempo de la prueba, porque es usted y su esposo quienes están pidiendo. Y no dejar de hablarle a sus hijos y de decirle y de comunicarle que Dios es bueno, y fortalecer esa fe entre esos matrimonios que van a ser edificados. Hermano Rolando. Bien interesante, hermana, porque cuando uno ve la palabra de Dios, el ser discipulado es algo importante. Y amén. Yo creo que es ahí donde nosotros empezamos a tener una forma espiritual desde el hogar. Porque, fíjese, es bien interesante, porque un niño escucha más al padre. Amén. Y el padre va a empezar a enseñarle. Fíjese que en el Antiguo Testamento, si usted va por el tiempo que tenemos corto, amén, y si usted va a Deuteronomio capítulo 6, del verso 5, 6, 7, 8, usted va a ver cómo los levitas, los sacerdotes, le daban instrucción a los padres para que ellos llevaran esta palabra y fueran discipulados. Amén. Les enseñaban el temor a Jehová. Amén. Les enseñaban los estatutos. Amén. Les enseñaban
En fin, hermano, todo lo que el Señor deseaba que los hijos aprendieran. Incluso pues, a la luz de la palabra podemos encontrar los discipulados que el Señor hacía con sus ministros. Fíjese, de que Moisés fue el gran caudillo que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando el Señor le da una orden y le dice que tiene que ser un arca, amén, fíjese que lo llevó a un monte alto, lo llevó por 40 días. Amén. Ahí le dio unas instrucciones, le enseñó, fíjese, le enseñó las medidas, le dio los colores, le enseñó qué material iba a usar para hacer el arca. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? De que usted y yo tenemos que preparar a nuestros hijos, tenemos que saber las medidas, hasta dónde usted le puede dar la palabra de Dios para que sea lleno, para que sea fortalecido. Fíjese qué interesante, que el Señor instruyendo a su siervo y le dijo, vas a hacer este color, va a hacer este otro color, va a llevar este color. Entonces, bien interesante. Amén. Que el Señor fíjate que el Señor discipuló no solo a uno, sino a varios, incluso. Muchos hogares. Muchos hogares. Vemos al hijo de Ana, ella lo pidió, y le ofreció al Señor y cuando fue. Pero hay padres que dicen, pues yo te doy toda mi familia, pero nunca se preocupan por sus hijos, que sean un buen salmista. Fíjese que él fue un gran profeta de Dios, fue un gran siervo de Dios, porque dice que lo llevó a un hombre llamado Elí, que Elí estaba más torcido que saber qué, porque dice que cuando el Señor le empezó a hablar a Samuel, pues él no tenía la instrucción y corrió donde Elí y le dijo, ¿tú me llamas? No, entonces al fin reaccionó el viejito Samuel, el viejito Elí. Pero qué tan importante fue la instrucción de la madre. Ahí está. ¿Por qué? Porque la madre lo pidió al Señor y le dijo que ella prometió que iba a ser su servidor, pero no solo porque lo tuvo, nomás ya lo tuvo y lo fue a dejar, no. Ella lo debe haber instruido. Dice que le preparaba ¿cómo se llama? Una túnica. Cada año, y si usted se da cuenta, ella como madre tuvo el cuidado de instruirlo y le enseñó ser siervo del Señor y qué es lo que iba a hacer. Claro, al entregárselo a Elí, ella dijo, pues Elí es un hombre viejo y sacerdote del Señor, tiene más conocimiento de mí, tiene más conocimiento que yo para poderlo instruir. Pero si usted se da cuenta, la instrucción que él recibió de niño, de la madre, fue muy fundamental y muy importante para que él pudiera seguir en el fundamento que él iba a aprender en Elí. Amén. Queremos hacerle la invitación, quizás usted no ha aceptado a Cristo, no conoce a Cristo, déjame decirle de que Él es la respuesta a sus problemas, Él es la respuesta para su matrimonio. Quizás tú nunca has confesado a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Yo quiero invitarte para que tú empieces por buen camino. Es el regalo más grande que ha bajado del cielo. Y queremos hacerte la invitación a que solamente repitas estas palabras con nosotros para que tú alcances la salvación a la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, dígale. Yo vengo reconociéndote como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Inscríbeme en el libro de la vida. Yo quiero ser lavado con tu preciosa sangre. Toma el trono de mi corazón. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesús te confieso como mi único y suficiente Salvador. Así queremos bendecirte. Es una palabra tan sencilla, pero poderosa, que te va a llevar a la vida eterna. Amén. Y solamente queremos ya, para ir terminando, yo creo que el discipulado familiar es algo básico, es algo importante, es el ABC del Evangelio para nosotros. Tú quieres que tus hijos crezcan sanos en los caminos del Señor, es tiempo de que tomes el arado y empiezas a hacer barbecho en la tierra que Dios te ha entregado. En ese huerto pequeño que Dios te ha entregado, es tu trabajo de poderles enseñar qué es lo que
deben de comer? ¿A qué árbol se tienen que acercar? Hermana. Amados hermanos, si usted hizo la oración con nosotros y está en este momento también requiriendo de oración, puede llamarnos al 323-789-1665. Estamos ubicados en la 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California, 9044. Véngase, el culto está por empezar. Hay oración, ahorita los ancianos están orando. Los invitamos a que venga, a que se regocije su alma para que vea que hay un Dios restaurador. Hay un Dios que quiere restaurar su casa. Tu madre de familia que lloras por tus hijos que andan perdido en las drogas. Tu hijo que en la escuela le hacen bullying. Si tú tienes problemas con tu esposo, tú necesitas oración, vente, llámanos, que hay un Dios que restaura, hay un Dios que te da paz en tu alma, porque todo se puede creyendo y teniendo fe, porque Dios es el que da y es el que restaura a todos aquellos que tienen la necesidad en su corazón y en su alma. Te invitamos para que nos acompañe, para que vengas. Llámanos 323-789-1665, donde habrá una persona donde orará por ti y para que te puedas venir, porque todavía estás a tiempo. Dios quiere restaurarte. Amén. Fíjate qué interesante de que Dios tiene una palabra para ti. Él tiene un regalo grande para ti, que es la restauración de tu matrimonio, es la edificación de tu casa. Es aquí donde el Señor quiere empezarte a enseñar, varón. Tú anhelas ministerio, empiece por tu casa. Dice la palabra de Dios que debemos de llevar este evangelio a toda criatura, primeramente en Jerusalén, en Samaria, amén, en Judea y en lo último de la tierra. Entonces empiece por tu casa. Aquí vas a empezar a ver cómo Dios te va a empezar a instruir. Si vas a poder instruir a los tuyos, te va a ser fácil saber instruir a los hermanos. Amén. ¿Y cuál es el propósito? Porque vienen tiempos difíciles. Si usted va a la primera carta de Timoteo y en la segunda carta también dice que van a venir maestros falsos. Y si tus hijos y tu familia, tu esposa o tu esposo no están bien fundamentados, son presa fácil para el adversario. Y yo creo que son tiempos finales, son tiempos difíciles en donde nosotros tenemos que estar capacitados a través de los discipulados familiares. Ese pequeño discipulado que tú tengas en tu casa es tu responsabilidad. Ese es tu pequeño rebaño que Dios te ha entregado. Así que tú los vas a alimentar a la luz de la palabra. Que el Señor te bendiga. Y ha sido para nosotros una bendición de poder compartir contigo. Síganos también a través de por YouTube y Facebook. Bendición. En la oscuridad, tu luz resplandeció. Te acercaste a mí, me viste con